necesita tus dilemas, Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad, es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar, estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Muchas gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares. Bienvenidos a nuestra transmisión de hoy domingo. Les enviamos un abrazo fuerte, les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que vienen a conectarse con nuestra transmisión también en el transcurso de la semana, y esperamos que hoy el Señor sea sanando nuestros corazones a través de este mensaje, sea hablando a cada una de nuestras familias, sea hablando a cada una de nuestras necesidades. Vámonos con nuestro mensaje para el día de hoy. La palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, el capítulo 6 y el versículo 16, así dice el Señor: deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por su bendita palabra. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por cada uno de nuestros hogares, por cada una de nuestras situaciones y por nuestras vidas, y a decirle al Señor, Señor, nos presentamos delante de tu presencia porque queremos parar, porque queremos detenernos un momento y mirar lo que estamos haciendo, porque, Señor, queremos preguntar por la senda antigua y queremos, Señor, tomar el camino correcto. Ayúdanos, Señor, a hacer ese stop en nuestra vida, a hacer, Señor, esa retroalimentación de lo que hemos hecho hasta ahora, y, Señor, a tomar el camino correcto conforme a tu perfecta voluntad. Guía, Señor, a cada uno de nosotros por esa senda que debemos caminar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy traje un mensaje que titulé Regresemos al pasado. Y es que he estado pensando esta semana, durante mucho tiempo, en esas situaciones del pasado. Esas situaciones que nos hieren, esas que nos hacen sufrir, esas que nos hacen llorar. Hay un dicho popular en Colombia que sé que todos lo conocen y dice, para atrás ni para tomar impulso. Pues, ¿qué creen? Es mentira. Porque el Señor nos muestra a través de su palabra y a través de muchas historias que están ahí escritas, que debemos parar, que debemos detenernos y que muchas veces debemos regresarnos por el camino que veníamos. Y debemos ir hasta allá, hasta esa situación, hasta ese momento que nos dañó y tomar el camino correcto. Muchos de nosotros estamos atascados en un lugar de hace muchos años. Yo recuerdo que mi padre siempre nos contaba del 9 de abril en Colombia, de ese momento fatídico, violento, de cómo tuvieron que ir y esconderse en una cueva, de cómo tuvieron que pasar hambre durante mucho tiempo, de cuántas necesidades sucedieron en ese momento, de cómo llegaban y quemaban sus casas. Y mi padre muchas veces lloraba contándonos esa historia. Y hoy, esta semana, hacía memoria de todas sus historias y caía en cuenta de que muchas veces vamos al pasado a alimentar nuestro dolor, a alimentar nuestra tristeza, a alimentar nuestro sufrimiento, a alimentar nuestra angustia. Y no debería ser así. Hoy quiero que vayamos al pasado y quiero que vayamos a esos momentos en los que fuimos heridos, pero que vayamos a tomar un nuevo camino, que vayamos hasta allí, reflexionemos lo que sucedió y decidamos hacerle caso al Señor y tomar un nuevo camino que va a traer sanidad, que va a traer restauración y que va a traer libertad a nuestras vidas, porque hay raíces de amargura que sucedieron hace muchos años atrás y que aún siguen dañando nuestras vidas. Y quiero que te preguntes ahí en esta mañana, ¿de qué estás huyendo? ¿De qué estás corriendo? Moisés huía del faraón y él, por miedo al faraón, huyó durante 40 años a Madián.
Y allí en Madián hizo todo un proceso de sanidad, hizo todo un proceso de sanación. Pero un día el Señor, a través de esa zarza, le habló y le dijo: no, Moisés, es que tú no estás aquí para ser un pastor de las ovejas de tu suegro. Tú estás aquí porque tengo un propósito para ti. Y tú estás aquí porque necesitaba formarte un carácter que fuera tan fuerte como para que guíes a mi pueblo hacia la libertad. Así que hoy traje varios ejemplos y varias historias que quiero que nos pongan a pensar. Porque Moisés, en este caso, aunque no muchos lo acentúan, estaba huyendo de una falla, de un error gravísimo que cometió. Y fue quitarle la vida a un egipcio. El pecado que Moisés cometió y que lo llevó a huir al desierto fue tomar la vida de otro. Y yo sé que hay personas en la cárcel pensando que hasta ahí fue, que acabaron con toda su vida, que acabaron con todo lo que les quedaba porque tal vez tomaron la vida de otro. Pero el Señor es tan grande y poderoso que puede utilizar esa falla tuya para convertirla en tu testimonio más grande y en el testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer. Y en esta mañana sé que tal vez muchas personas desde allí, desde un lugar de prisión en el que se encuentran, por esa falla que cometieron, van a volver en sí y van a tener un encuentro con el Señor y van a decir: wow, tal vez yo me equivoqué hace 40 años, pero Dios puede darme una nueva oportunidad, puede darme un nuevo propósito y puede darme una vida nueva. Traje varios ejemplos y entre ellos traje el ejemplo de Jonás. No voy a acentuar mucho en las historias que todos conocemos porque es que son historias famosas. Moisés todos lo conocen. Jonás todos la conocemos. Yo recuerdo de niño que me impresionaba mucho esta historia e imaginarme cómo era que Jonás había terminado en el vientre de un pez y cómo era que había un pez tan grande. Yo soy de la montaña, no soy de la costa. Así que para mí el tema del mar era desconocido para mí. Y pensar o imaginarme cómo Jonás había podido entrar en el vientre de un pez era difícil. Porque lo único que conocía de ballenas y de peces gigantes era en los libros y para mí era como increíble que existiera algo así tan grande. El asunto es que Jonás tiene el llamado para ir a Nínive y huye de ese llamado. La palabra de Dios dice en Jonás 1, 2 y 3 que Dios le dijo a Jonás: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y punto seguido dice: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Y es que tal vez hace muchos años atrás el Señor hizo un llamado especial para ti, el Señor hizo un llamado especial para tu vida, y el Señor dio un propósito especial para tu vida, y el Señor quiso usarte, y de repente te dio miedo, y huiste. Y te fuiste por otro camino. Y de repente hay cosas que sucedieron en nuestra infancia, en nuestra niñez, como lo que les contaba de mi padre, que ese sentimiento de injusticia, de desigualdad, impactó tu vida e hizo que huyeras de la presencia de Dios y no cumplieras el propósito que Dios tenía para ti. Y entonces ahora tal vez tienes amargura, tal vez tienes falta de perdón y tal vez eso está bloqueando tu paz interior y eso no te permite ver el propósito que Cristo tiene para tu vida. Y eso no te permite tener un encuentro especial con Dios. Porque salimos huyendo del propósito que Dios tiene para nosotros por miedo, por temor, por inseguridad, porque tal vez fuimos abandonados, porque tal vez crecimos sin un papá o sin una mamá. Y entonces cuando se nos plantea que Dios es Padre, que nos va a cuidar, pero ¿cómo? Si no conozco esa experiencia. ¿Cómo si de repente no la experiencia que tengo de padre? Decía un pastor amigo en una de sus prédicas, el cual su padre se suicidó, decía cuando me hablaban de Dios Padre, para mí Dios
no encajaba dentro de ese perfil. Eso me llenaba de inseguridad, eso no me dejaba cumplir mi propósito. Pero también Agar huyó, y Agar huyó del maltrato. ¿Quién es Agar? Quiero contarles rápidamente, porque esta historia tal vez no la conocen muy bien. Agar es la sierva de Sara que le fue dada a Abraham. Agar es la madre de Ismael. Agar es esa mujer que le fue entregada a Abraham por parte de su propia esposa Sara, y que le dijo, venga, quédese con mi sierva para que ella te dé un hijo. Yo creo que Dios ya no cumplió la promesa. Y entonces viene el Ismael de Abraham, porque le hace caso a su esposa, está con su sierva, y nace Ismael. Pero entonces cuando nace Ismael comienza a haber un conflicto familiar. Y Sara comienza a mirar de mala manera a su sierva. Y comienza a maltratar a su sierva. Dice la palabra de Dios que Sara la afligía y ella huyó de su presencia. Literalmente dice así. ¿Qué pasó con ella? Se va al desierto. Y dice, yo prefiero irme al desierto que estar aquí aguantándome la cantaleta de esta señora, las malas miradas, las groserías y toda mi situación de conflicto familiar que tengo. Es muy fuerte para mí estar aquí. Así que mejor yo me voy, ¿verdad? Y ella huye del maltrato. Pero en Génesis 16:9 se encuentra con el ángel de Jehová. Y le dice el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte debajo de su mano. Es una historia bien impactante que la encuentran ahí en Génesis 16, completa, 15, 16, y que la pueden disfrutar ustedes porque es una lectura muy rica en el aspecto social, en el aspecto familiar de estas personas, en las situaciones familiares que vemos de estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque hay muchas personas que piensan que la Biblia está llena de historias de santos y santas, que Dios santo, que ni pa' qué, toda la vida de ellos era súper bien. Y no, está llena de historias de personas falladas, de personas con miedos, de personas con inseguridades, de personas que fueron maltratadas, de personas que se equivocaron, de personas que dudaron, de personas que sufrieron, que lloraron, pero que hacían caso. Y es que la relación con Dios se basa en la obediencia. Ella no dijo, no, yo a qué me voy a volver allá a que me peguen, yo a qué me voy a volver allá a que me maltraten, yo a qué me voy a volver allá a que me insulten. No, ella le hizo caso al Señor y se devolvió y tomó su posición. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando lean la historia van a ver que Dios le dijo, voy a bendecir tu simiente, voy a bendecir tu nación. Tal vez ese error que de alguna manera cometiste, lo voy a resarcir, lo voy a revertir y voy a hacer que tu hijo sea padre de naciones. O que tu hijo sea, que tu descendencia sea multiplicada, más bien. Y esto en este contexto familiar, pues implica que ella obedece y regresa a tomar su lugar. Pero, ¿por qué traje esta historia? Porque tal vez has pasado por esa situación de una condición tóxica, de una relación tóxica en casa, de maltrato, de abuso. Incluso esa condición de toxicidad ha traído amargura a tu corazón, ha traído falta de perdón, no has podido reconciliarte con esa suegra que te trató mal, con esa hermana que te trató mal, con ese tío que te trató mal, o con ese amigo de tu papá que te trató mal, y entonces vives con una condición de amargura. Elías es espectacular. Elías es otro de esos casos que, wow, me impresionan, porque Elías se autosabotea, para mí. Elías huye al desierto porque se autosabotea después de una tremenda, pero tremenda unción de Dios. Entonces, imagínense este pasaje, grosso modo lo pueden encontrar en Primera de Reyes y el capítulo 18, se los voy a contar, es larguísimo, pero grosso modo Elías les hace una propuesta a los profetas de Baal. Les dice, venga, vamos a hacer un sacrificio
a ver cuál es el Dios verdadero y ustedes oren para que se les prenda solo el sacrificio y yo voy a orar para que mi sacrificio también se prenda solo. No pongan nada ahí, sino que Dios lo prenda, que haya fuego ahí, a ver. Y entonces vamos a mirar y vamos a definir cuál es el Dios verdadero. ¿Y qué creen? Los de Baal primero empezaron y dieron vueltas y vueltas en ese sacrificio y no pasó nada. Y Elías agarra agua, hace una zanja, le pone agua a todo, a la leña, a todo, como para hacer más explosivo, y ora al Señor. Y el Señor hace que caiga fuego del cielo para quemar el sacrificio. Y ese versículo sí se los voy a leer. Está en 1 Reyes capítulo 18. Y el versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, eso no fue como que cayó una chispita ahí y por accidente se prendió, no. Eso debió ser algo poderoso. Tanto que viéndolo todo el pueblo, dice el versículo 39, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Y cuántos hemos autosaboteado la presencia de Dios y el impacto de Dios y hemos dicho no? Él hace semejante, lo usa Dios de semejante manera para probar que es el Dios verdadero y acaba con todos los profetas de Baal. Y entonces Jezabel dice: te voy a matar, y Elías sale a correr y se va porque le da miedo. Yo pienso porque se autosabotea, ¿verdad? Porque después de matar el tigre se asusta con el cuero, ¿cierto? Porque después de un acto de estos, yo estaría, mejor dicho, ¿quién dijo miedo? Si Dios me acaba de contestar con fuego del cielo. Pero él no. La reacción de él fue huir. Y no sé si tal vez sea tu caso. Y eres un Elías. Y Dios te ha usado grande y poderosamente. Pero de repente alguien te amenazó y te dijo: no, tu ministerio no va. O no, eso no, usted no es pastor. O usted no es no sé qué. O usted no me venga a mí a hablar de Dios, de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque es que no necesitamos que caiga fuego del cielo. Es que a nuestras familias caen milagros impresionantes cada día. Y es que yo conozco familias que han tenido sanidad, restauración. Hijos que definitivamente no iban a vivir y que están ahí vivos después de muchos años. Condiciones médicas que se han ido. Y grandes prodigios y milagros. Y cualquiera viene y les dice: a mí no me traigan ese evangelio, y ya se callan y salen a correr y se van. Y Elías le pasó. Y se fue. Dijo: no, Jezabel me va a matar, yo mejor me voy. Pero ¿qué pasó? En 1 Reyes 19, 15 y 16 dice que Jehová le dijo, bueno, él va y se mete en una cueva, primero que todo. Y entonces Jehová le dice: ve, vuélvete por el camino hacia el desierto de Damasco. Y cuando llegues, unge a Hazael por rey sobre Siria, y le da otra serie de instrucciones de ungir a otras personas. Es una encomienda de parte de Dios, como que Dios le dice: venga, un momentico, pare ahí, devuélvase por donde vino, porque yo te estoy usando, yo te voy a usar, yo sané a tu hija. Eso es lo que el Señor te dice en esta mañana. Yo sané a tu esposa, yo te he dado sanidad, yo te he dado restauración. Y tú tienes que volverte por donde viniste y comenzar a enderezar tu camino, porque tú me servirás. Y tienes que quitarte el miedo, y tienes que quitarte tal vez esa venda que ha puesto el enemigo en tus ojos, de que no vas a ser usado por Dios, y tienes que empezar a caminar por el camino correcto. Porque muchas veces, como lo vemos, aún cuando Dios nos usa, aún cuando Dios hace grandes milagros en medio de nosotros, nos llenamos de temor y no queremos cumplir con el propósito de Dios. Y vamos y nos encerramos en una cueva. Y siempre que leo este texto, recuerdo esa cueva de la que mi padre hablaba, que les contaba al principio. Y no sé cuál sea tu cueva en esta mañana, no sé qué es lo que te llevó a meterte en ese lugar de amargura, de falta de perdón, de falta de amor, de resentimiento, de tristeza, de inseguridad. Pero el Señor en esta mañana te dice: ven, levántate, vuélvete por donde venías y comienza a caminar por el camino correcto, porque hay un propósito para ti. Pero no solo traigo historias tristes. José y María también huyeron, y ellos huyeron para cumplir el propósito de Dios. Dice Mateo 2:19 que
No, perdón, Mateo 19 ya nos relata de cuando el Señor le dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que estaban atacándote, los que estaban contra la vida del niño. Pero todos conocemos esa historia, en Navidad la predicamos todo el tiempo, ¿verdad? Y la hemos escuchado todos. Ellos tuvieron que huir, pero el Señor les dice, bueno, ya pasaron los problemas, ya murió Herodes, ya se acabó la situación difícil, yo ya derroté a tus enemigos, ahora devuélvete porque hay un propósito para el Señor y necesito que se cumpla tal cual y como está escrito. ¿Verdad? Entonces, conocemos este tipo de historias, pero nos identificamos con ellas en la manera correcta, a veces en nuestras inseguridades, a veces en el llamado que Dios ha hecho para nuestra vida, a veces en todas esas cosas que Dios ha mostrado que nosotros podemos hacer y las encomiendas que el Señor te ha dado porque tienes la capacidad para hacerlas, o muchas de esas encomiendas es porque Dios te eligió porque definitivamente no tienes la capacidad para hacerlo, pero quiere glorificarse y mostrarle al mundo que usa personas que no están capacitadas a nivel humano para hacer ciertas cosas porque lo va a hacer Él por su cuenta. Porque historias como esas tenemos la de Gedeón, tenemos la de Sansón, de personas que fueron falladas, de personas que estaban mal, de personas que no tenían mucho por mucha proyección, ¿verdad? Pero que Dios las usa. ¿Y las usa para qué? Para decir, es que yo me voy a glorificar en esas debilidades. Yo me voy a glorificar en esas necesidades que tienen y voy a hacer que cumplan un propósito eterno y voy a hacer que cumplan un propósito grande dentro del plan que tengo para ellos. Esta historia que sigue es la historia de Jacob. Y la historia de Jacob es fascinante. Muchos tal vez no la conocen a profundidad, pero yo les invito a que la lean, porque está en Génesis, y la disfruten. Definitivamente es impresionante la historia de él. Voy a tratar de resumirla lo más que pueda. Jacob es engañado por Labán, pero primero, antes de Jacob irse donde Labán, él le quita la bendición a su hermano y su hermano dice, te voy a matar. Entonces Jacob tiene que salir e irse donde Labán. Y allí donde Labán, Jacob se enamora de Raquel. Entonces le dice a Labán, trabajaré 7 años por tu hija Raquel. Y Labán le dice, ok, está bien, trabaja 7 años por mi hija Raquel. Al cabo de los 7 años de trabajo de Jacob, entonces Labán lo engaña y le entrega a Lea. Y le dice, no, es que no se acostumbra a entregar a la hija menor primero, toca entregar a la otra primero, tienes que trabajar otros 7 años. Pues, ¿qué creen? Jacob estaba enamorado de Raquel, así que se pone a trabajar otros 7 años. Y veo en esta historia, mientras la leía para preparar esta prédica, algo fascinante, porque él trabaja los otros 7 años y sigue cuidando las ovejas. Y escuchen esto, dice que cuando Labán le cambió el salario a Jacob 10 veces, dice, si Labán decía que los pintados, las ovejas pintadas serían el salario de Jacob, entonces todas las ovejas parían pintadas o nacían pintadas. Y si Labán decía que eran las no pintadas, entonces nacían todas no pintadas. Todo en beneficio de Jacob. Y todo siempre de alguna manera en contra de Labán. No sé cuántos años llevas tú trabajando para esa compañía o trabajando en ese lugar y no has sido bien remunerado y te han engañado primero con una, después con la otra y aún con las ovejas. Porque cuando Labán cambiaba de parecer era porque todas las ovejas empezaban a generarle beneficio a Jacob, porque Jacob tenía la bendición. Y entonces no, empezaron a nacer todas pintadas, mejor cambiémoslas, ahora no, las otras son las suyas. Entonces empezaban a nacer todas sin pintas. No, entonces cambiémoslas, las otras son las suyas. Y así sucesivamente durante 6 años más. O sea, Jacob estuvo durante 20 años ahí en esa situación. ¿Y nos ha pasado? Claro que nos ha pasado. ¿Y nos han herido de esa manera? Por supuesto que nos han herido. Muchas veces nos han engañado.
Muchas veces nos han mentido. Muchas veces no nos han dado lo que estábamos esperando. Muchas veces nos han traído conflictos a nuestro trabajo. Muchas veces nos han hecho sentir mal en nuestro trabajo. Y muchas veces nos han pagado mal, aún con desprecio. Pero ¿qué pasa? Génesis 31:3 dice, y dijo Jehová a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Es tiempo de volver atrás. Es tiempo de ir y restaurar esas relaciones rotas. Es tiempo de ir y restaurar esas iras, esos enojos, esas inseguridades. Es tiempo de ir allá atrás. Es tiempo de ir allí donde fuimos engañados y tomar esa situación en nuestras manos y ponerla delante de la presencia del Señor y recibir esa sanidad de parte del Señor. El Señor dice en esta mañana, vuélvete a la tierra de tus padres, a la tierra donde están tus parientes. Yo estaré contigo, yo te voy a cuidar. Porque muchas veces no queremos ir allá, a ese pasado oscuro, o a ese pasado de dolor, o a ese pasado de engaño, de mentira, de traición, porque nos da miedo estar allí solos, en medio de esas condiciones familiares tóxicas, en medio de eso que pasó. Pero el Señor te dice en esta mañana, vamos a ir hasta allí, yo estaré contigo. Vamos a ir hasta allí, hasta esa empresa donde te utilizaron durante 20 años. Y donde te engañaron y no te pagaron lo que era correcto. Y donde hirieron tu corazón y te hicieron sentir mal. Porque tal vez estás atascado en tu situación financiera ahí. Y estás pensando, es que yo no sirvo para nada. Es que yo no puedo hacer un buen negocio. Es que yo fracasé. Es que allá me usaron, me mintieron, me engañaron y yo me dejé engañar. Así que merezco estar así, merezco estar en crisis económica, merezco estar fracasado. Porque al final eso es lo que sucede cuando no retornamos hasta allá y arrancamos esas raíces de amargura que nos han herido, que nos han dañado y que no dejan que nuestros negocios prosperen, que nuestros negocios vayan adelante o que nuestras familias vayan adelante. Y allí en actitud de oración, en esta mañana, si tal vez has huido del llamado, o si tal vez huiste porque te maltrataban, o si tal vez huiste para sabotearte, autosabotearte, o si tal vez huiste para cumplir el propósito de Dios también, o si tal vez huiste de las relaciones rotas, cierra tus ojos en esta mañana y pidámosle al Señor que nos recuerde. Y ahí con tus ojos cerrados vamos a ir hasta allá. Vamos a tomarnos un tiempo en esta mañana para decirle al Señor, Señor, recuérdame en dónde quedé atascado. Tal vez, Señor, fue por el rechazo. Tal vez por el abandono. Señor, tal vez eso generó una inseguridad en mi Dios. Y eso me tiene atado. Y aleja, Señor, la aceptación del amor de Dios en mi vida. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy traigas libertad, Señor, a estas vidas. Tal vez quedé atascado hace muchos años en una traición, en un engaño. Y vivo sufriendo y sufriendo en silencio. Y hoy voy a confesar eso delante del Señor. Y voy a soltar esa atadura. Eso que me mantiene atado. Eso que ha creado una barrera entre las personas. Eso, Señor, que me ha generado una barrera para llegar a ti. Eso, Señor, que dificulta que yo perdone. Tal vez, Señor, hace muchos años fui abusado. No solo física, sino emocionalmente. O tal vez aún fui abusado sexualmente. Y eso, Señor, me ha llenado de vergüenza. Me ha llenado de humillación. Me ha llenado, Señor, de ansiedad. Y, Señor, hoy traigo y presento eso delante de ti. Perdono. Y, Señor, yo traigo este sentimiento de odio, de rencor, de amargura. Y lo pongo delante de ti. Y yo te pido, Señor, que vayas revelando a tu iglesia en dónde están atascados. Cada persona, en dónde fue que quedó atado. Tal vez a la pérdida de un ser querido, que trajo un impacto profundo, que nos llenó de tristeza, de desesperación, de vacío, que nos alejó de la fe, que hace difícil que sanemos nuestras emociones, que nos ha hecho verte a ti como un Dios malo que nos quita a nuestros seres queridos. Señor, yo te pido que los sanes en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que si tal vez en el pasado tuvieron una situación de injusticia, de desigualdad,
si fueron juzgados, si fueron atacados y se llenaron de frustración, de impotencia y se llenaron de amargura. Señor, yo te pido que los sanes en esta mañana, Dios. Si tal vez, Señor, en el pasado fracasaron y ahora tienen miedo de levantarse. Si tal vez, Señor, crecieron en medio de una condición familiar tóxica, de peleas, de insultos, de maltratos, de gritos. Señor, yo te pido que los lleves ahí para que puedan arrancar esa raíz de amargura, Dios. Para que puedan, Señor, verte a ti como un Dios bueno, protector, que estuvo ahí constantemente. Tal vez, Señor, si están llenos de vergüenza, de culpa, yo te pido, Señor, que traiga sanidad a sus vidas, Dios. Yo te pido, Señor, que hoy lleves a cada uno de nosotros al pasado, a esos conflictos no resueltos, Señor. A ese rencor, Señor, a esa frustración, para arrancarlo de nosotros, para echarlo fuera de nuestras vidas y para comenzar, Señor, a caminar en bendición. Porque tu palabra dice, yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Y hoy nos acogemos a esta promesa, Señor. Y sabemos que tú estarás con nosotros. Y sabemos, Señor, que tú sanarás nuestro corazón, sanarás nuestra tierra. Nos darás ese empujón que necesitamos para salir de allí, de donde quedamos atascados en nuestro pasado. Y venir, Señor, a disfrutar de una vida plena delante de tu presencia. Porque, Señor, en esta mañana estoy seguro que hogares están siendo restaurados, finanzas están siendo restauradas, corazones están siendo sanados, heridas emocionales están siendo sanadas por el poder de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Yo sé que Él nos lleva hasta allí para mostrarnos su poder, su amor, su cobertura. Yo sé que Él está con cada uno de nosotros. Así que no temamos y confiemos en Él. Y sigamos adelante. Porque Él va a hacer que nuestras historias, tal vez como las que vimos hoy, sean contadas como los ejemplos de testimonio del amor y la misericordia y el poder maravilloso de un Dios grande y poderoso. Que tengan una semana llena de restauración en sus vidas. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y nos vemos el próximo domingo. Este es el momento, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar.